capítulo 2, versículo 13. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Todos lo tienen? Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Toma tu asiento en esta hora. En el relato de Mateo dice: y no hagáis cueva de ladrones de la casa de mi padre. Amén. Esta palabra tiene una relevancia muy importante para estos tiempos, tanto en la vida física de la iglesia como en la vida espiritual. Dice que acercándose la Pascua, el Señor sube a Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba en Jerusalén? Diga conmigo: el templo, la casa de Dios. Pero para que tengamos un panorama en cuanto a lo que el Señor Jesús, porque Él entró a su propia casa, porque esa casa, ¿para quién fue construida? Para Dios. Esa casa fue hecha y construida por los hombres, porque nació en el corazón de un rey llamado David. El Señor colocó ese deseo cuando hablamos del primer templo, y todos sabemos que David no lo pudo construir por tanto derramamiento de sangre, por tanta batalla, por tanta sangre que hubo en su mano. Entonces Dios dijo que uno de sus descendientes levantaría la casa, y fue Salomón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Para qué fue levantada la casa? ¿Para qué fue levantado el templo? Dios tenía un deseo, y el deseo de Dios era estar con los hombres en la tierra, pero Él no tenía un lugar, un hábitat. Claro que Él está en todo el lugar. Él no necesita una casa física para que Él venga a morar. Dice que los cielos no lo pueden contener. ¿Cuánto dicen amén? Así dice uno de los salmos: los cielos cuentan el firmamento. Y Salomón dijo: los cielos, tú tan grande, tan poderoso, que nosotros hicimos una casa, pero esta casa no es nada comparado, porque aún los cielos, Dios, no te pueden contener. Dios es inmensamente poderoso, maravilloso. Entonces, para que nosotros podamos entender un poco acerca de por qué Jesús hizo esto, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento para poder entender para qué fue levantada la casa, para qué fue levantado el templo. Amén. Si nosotros vamos, acompáñenme ahí rápidamente. Vamos a resumir rápido los puntos que hemos traído para poder meditar en esta palabra. Al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Este es el primer templo, porque hubieron dos templos, y está en la profecía futura, está para cumplirse la reconstrucción del tercer templo, que eso va a ser en el tiempo cuando esté el anticristo. Amén. O sea que hay dos templos levantados en Israel, que habla del antiguo pacto, y habrá un tercer templo, que eso será en las profecías futuras. Amén. Ahí dice que el anticristo se sentará en el trono de Dios. Entonces ahí exigirá el que adore, y todos los judíos se darán cuenta, se les caerá el velo, que no es Dios él. Amén, que es el anticristo, que es la bestia. Pero tenemos que ver un poco
el comienzo de esta casa, de esta iniciación, y por qué Dios quería habitar con los hombres, y por qué hubo un deseo en el corazón de un hombre de edificar una casa a Dios. Dios tiene el deseo de edificar casa a nosotros, porque en realidad, ¿saben lo que Dios quería? No quería una casa en realidad. Gloria a Dios porque David tuvo el deseo, pero en realidad Dios quería edificar a la casa de Israel, y así como ahora en este tiempo Dios está edificando a la iglesia. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere edificarnos. Decía que está a todo. ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿Quiere una casa literal para que Él venga a morar? No, Él quiere edificar tu casa, tu vida espiritual. ¿Me va siguiendo? Pero tenemos que ir un poco al contexto de la historia para entender para qué se hizo esa casa y qué es lo que se hacía en esa casa, y cómo el tiempo y cómo los años y cómo en las décadas fueron llevando a que la casa de Dios se transforme en lo que luego Jesús entra al templo y ve todo ese espectáculo que estaba viendo. Porque eso pasa hoy literalmente, y te lo voy a dar de la perspectiva espiritual para que entiendas que también hay muchas casas espirituales que están de esa forma. Y Dios tiene que entrar y tiene que hacer algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me va siguiendo, le voy a dar el panorama natural en cuanto a la casa, pero también le voy a dar el trasfondo espiritual, por qué Jesús tomó esa actitud. Escuchen, capítulo 6 del libro de Segunda de Crónicas dice: entonces dijo Salomón a Jehová, ha dicho, el que habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Esto dijo Salomón, ¿a quién? Al Señor. Yo he hecho esta casa que nació en el corazón de mi padre, que tú le has puesto, Dios. Y como tú dijiste que un descendiente de él, mi padre me dio el encargo que hiciera esta casa. Entonces esta casa la he levantado para tu nombre. La he levantado para que tú vengas a vivir, a morar a esta casa. Parafraseando. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Pasemos al verso 6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Verso 9. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo. Esto es lo que le dijo el Señor a David: que saldrá de tu lomo, él edificará casa a mi nombre. Eso es lo que está hablando Salomón. Está relatando, está contando, está hablando, está diciendo esto. Y dice luego: y Jehová ha cumplido la palabra que ha dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Luego dice que trae el arca del pacto y la introduce en el lugar santísimo. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? Escuche. Y ahí, no voy a leer todo, ahí Salomón dedica el templo y la casa a Jehová y comienza a hablar: Señor, esta es tu casa, y aquí vendremos y te adoraremos y ofreceremos y entregaremos nuestras ofrendas, y vendremos y te adoraremos. Y el Señor dice, Salomón dice: si alguien pecare o alguien hiciere lo incorrecto, parafraseando le estoy diciendo, tú, Señor, oirás si nos arrepentimos, si nos humillamos, si te buscamos, tú tendrás clemencia y nos perdonarás. Porque luego se dice en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, amén, y mirare en mi rostro, yo perdonaré los pecados y sanaré la tierra. Entonces Salomón está hablando y está consagrando esta casa que era para Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Me va siguiendo, hermano? Escuche, pasemos al capítulo 7. La dedicación fue en el capítulo 6. Y ahí ya conocemos cómo fue levantado y cómo Salomón levantó. Dedicó el templo. Y ahora en el capítulo 7 dice: cuando Salomón acabó de orar, ¿qué le dije que estaba haciendo en el capítulo 6? Que estaba orando, estaba dedicando la casa del Señor y estaba orando. Amén. Cuando él acaba de
de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y dice, y la gloria de Jehová llenó ¿qué? Dice que la gloria de Jehová, Dios vino desde los cielos y vino y entró a esa casa. ¿Me va siguiendo? En ese primer templo entró la gloria de Dios, entró la misma presencia de Dios a vivir a ese lugar. Y dice que era tanto el poder y la gloria que los sacerdotes que estaban ministrando al Señor, fue tanta la gloria que cayeron al suelo de tanta gloria, cayeron postrados al suelo y nadie podía ministrar a Dios porque ahora Dios estaba ministrando a los hombres de tanta presencia. ¿Me va siguiendo, hermano? Fue tremendo. El primer templo que se construyó para el Señor fue un templo extraordinario, fue glorioso, maravilloso. La gloria de Dios invadió. El Señor vino a vivir a esa casa y estaba ahí, a donde los sacerdotes entraban, se encontraban y Dios se revelaba. Y ahí el sacerdote, el sumo sacerdote salía y decía las palabras que Dios había hablado a ese sumo sacerdote. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero pasaron los tiempos y este templo fue invadido por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya todos conocemos la historia. Como Israel comenzó a apartarse de los caminos del Señor, el Señor entregó, amén, en manos de sus enemigos al pueblo para disciplinarlo, para dispersarlo y para llevarlo bajo el cautiverio de Babilonia. Entonces dice que Nabucodonosor entró, invadió Jerusalén, robó todas las cosas del templo, las cosas de oro, todos los utensilios consagrados y se los llevó y los llevó a su templo, al templo donde él adoraba a sus dioses. Ya todos conocemos, y ese templo tan glorioso, tan extraordinario, y Dios les dijo, si ustedes me buscan, me honran, si ustedes realmente me buscan a mí, yo estaré bajo su amparo, mi amparo estará sobre ustedes, mi protección estará sobre ustedes, pero en el momento que ustedes me abandonen, yo los dejaré, dijo el Señor. Entonces, como ellos abandonaron al Señor, el Señor no pudo proteger a su pueblo, entonces permitió todo esto. Y vino la destrucción del primer templo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es como decir, el Señor se quedó sin casa. Su casa fue devastada, fue destruida, fue desolada. Amén. Siglos más adelante, hay una palabra que Dios libera y suelta. Después que pasen los 70 años de estar bajo el dominio de Babilonia, como profetizó el profeta Jeremías, la palabra que el Señor soltó por boca del profeta es que ellos iban a ser liberados. Cuando se cumplan los 70 años, Dios los iba a volver a visitar. Dios iba a volver a obrar en la vida de su pueblo. Y ahí fue que después que terminó el tiempo de los 70 años, el Señor usó a un rey llamado Ciro de Persa. Ciro el Persa. ¿Cuándo dicen amén? Ciro invadió y derrotó a Belsasar, al rey nieto de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y los persas tomaron el dominio, los persas tomaron el lugar. Y ahí, como dice la palabra en Esdras, Dios despertó el espíritu de Ciro. Dios despertó a este rey, que era un rey que no adoraba al Dios de Israel. Pero Dios es el único que puede mover los corazones y las voluntades y puede tocar a un incrédulo, puede tocar a quien Él quiera, puede despertarlo, puede sacarle esa ceguera espiritual, puede sacarle esa tiniebla. Dios lo puede hacer. Si hay un propósito con alguien, con un impío que Dios quiere utilizar para una obra, para el beneficio de Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Y Dios despertó el espíritu de Ciro, y cuando Dios tocó el espíritu de Ciro y despertó, dio la orden que dejaran libre y que volvieran, retornaran a quién, a Jerusalén. Y la orden fue que volvieran a levantar el templo de Dios, la casa de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahí ya conocemos un poco la historia. Entra, vaya rápidamente con ella, le doy los pasajes para que leamos. Para que leamos las citas bíblicas, para que usted vea
¿Cuántos dicen aleluya a esto? Gloria al que vive. Libro de Esdras, capítulo 1. Verso 1. En el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Dios despertó a este rey, y este rey ordenó a todos los que estaban ya liberados, que fueron libres, porque el rey Ciro dejó en libertad, que vuelvan a Jerusalén, que está en Judá, ¿a qué? A edificar la casa de Dios. Y hay un gran remanente, escuchen, no todos fueron, un gran remanente volvió, aleluya, y comenzó la obra de edificación de la casa de Dios. ¿Cuánto dicen aleluya eso? Luego vemos, estoy rápidamente dando ahí una recapitulación de algunos libros para llegar a lo que queremos decir. Luego, en el libro del profeta Ageo, sabemos lo que pasó en un cierto momento. Desistieron de edificar la casa de Dios porque había enemigos que se habían levantado a intimidar. Entonces la obra de la casa de Dios paró en un cierto momento. Se terminó la construcción, se terminó la casa de Dios. Y ahí fue cuando los del pueblo comenzaron a volcarse a edificar sus propias casas. Ya todos conocemos la historia. Y ahí el profeta Ageo se levantó y dijo: es tiempo de que ustedes estén en sus asuntos, en su casa, haciendo trabajos en su casa, y la casa de Dios está desierta, la casa de Dios está abandonada, la casa de Dios no se está levantando. ¿Cuál fue la orden de Dios? ¿Cuál fue la orden de este rey que fue ordenado por Dios? Que vayan y edifiquen la casa de Dios. ¿Cuál es la orden que Dios nos da a nosotros? Dios quiere edificar tu vida. Esa es la primera orden. No tus prioridades, no tus asuntos, no tus cuestiones personales, no. Dios quiere que nos ocupemos primeramente de su reino y de su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces la orden fue que la casa de Dios se tenía que edificar, se tenía que levantar, se tenía que volver a reconstruir porque había sido desolada por el rey de Babilonia. Pero ahora Dios dio orden de que se vuelva a edificar esa casa. ¿Me va siguiendo? Vaya conmigo rápido al libro de Ageo. Ahí le resumí, pero vamos a ir a otro verso. Libro de Ageo, capítulo 2, verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está hablando de la primera casa, de la casa de Salomón. ¿Quién ha quedado? ¿Quién fue de todos los que está aquí, que sigue con vida, que ha experimentado, que ha vivido esa gloria primera en la casa que Salomón edificó? Esa fue la pregunta del profeta. Cuando dice gloria a Dios. ¿Y cómo veis ahora? ¿Y ahora cómo veis esta casa? Claro que la casa que Salomón edificó era tremenda, con oro, con marfil, con un montón de cosas. Y esta segunda casa no era tan de esa forma. Claro que tenía los utensilios de oro, pero no era como la primera casa. La primera casa era extraordinaria, era gloriosa. Entonces por eso él hace esta pregunta: ¿y cómo ustedes ven ahora esta casa? Y dice: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Claro, dice, ustedes la ven, y los que han visto la primera casa dicen: pero no es igual, porque la primera casa tenía otras cosas que esta no tiene. ¿Me va siguiendo? Verso 4: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, también hijo de Josafat, toma ánimo, y todo el pueblo, y trabajen, porque el Señor de los ejércitos está con ustedes. No se detengan, sigan trabajando en la casa, sigan
7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿Quién iba a venir? ¿El deseado de quién? De las naciones. ¿Y qué iba a hacer con esa casa? La iba a llenar. Cuando dice gloria a Dios. Llenaré esta casa con esa gloria, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dice que la plata y el oro le pertenecen a Él. Y dice el verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esta gloria que ustedes van a ver, ¿por qué? Escuche, ahora entienda esto. ¿Por qué dice la gloria postrera? ¿Está hablando de la segunda casa? No, está hablando del que vendría, que era el deseado de las naciones. No está hablando de la casa literal física. Está hablando del que vendría. ¿Quién es el que vendría? El deseado de las naciones. ¿Y quién es el deseado de las naciones? Cristo, es el Señor. Y esta casa será llena de esa gloria. Entonces dice, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. No está hablando de la casa no era similar a la primera casa. Pero el que vendría, cuando Dios viene y cuando está en una vida y cuando está en una iglesia, embellece todo ese lugar. Ese lugar se llena de un embellecimiento, porque el que viene a cambiar, vos podés tener una casa muy sencilla, muy humilde, pero si la gloria de Dios está en esa casa, cuando alguien entra, cuando alguien pasa por el umbral de tu casa, siente que la gloria, la atmósfera, podés tener una casa muy sencilla, pero si está la presencia de Dios, basta todas las cosas. No importa la casa que puedas tener, no importa que tenga la presencia de Dios ahí viviendo. Aplauda si le va a aplaudir. ¿Cuánto dicen amén? No era la casa, era el que iba a venir, el deseado. Y ahora, más adelante, en el profeta Ezequiel, lo que hemos compartido hace unos domingos atrás, en el capítulo 43, que dice que vio Ezequiel que entró por la puerta del oriente, la gloria. Entró en esta casa, en esta segunda casa, lo que está viendo Ezequiel. Es una palabra futura, profética, acerca de la unidad del Espíritu Santo, pero también es una palabra literal, que la gloria vino del oriente y entró por esa puerta. Y la casa dice, lo que hemos ya recibido unos días atrás, que la casa fue llena de la gloria de Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Va entendiendo el proceso de la edificación de la casa de Dios? Y en la casa de Dios, ¿qué se hacía? ¿Qué se levantaba? Se presentaban las ofrendas, venían los levitas y adoraban, tocaban los instrumentos, había santidad, tenían que estar con su atuendo adecuado, tenían que venir el pueblo a ofrecer ofrenda, sus diezmos, sus primicias, traer a la casa de Dios, y había fiesta y había alegría. ¿Por qué? Porque el pueblo adoraba a Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? Y ahora sí vamos allá al libro de Juan. Le hice rápidamente un poco el panorama de la primera y la segunda casa. Y esta casa que entró Jesús es la segunda casa, el segundo templo. ¿Y qué dice el profeta? Que vendría el deseado de las naciones y llenaría la casa. Esa casa iba a ser llena. Claro que de forma literal fue llena en Ezequiel, cuando el profeta vio el Espíritu venir y entró. Pero ahora va a venir personificada la misma presencia, el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, entraría a esa casa. ¿Y usted qué cree que se tendrá que haber encontrado Jesús en esa casa? ¿No se tendrá que haber encontrado adoración? ¿No se tendrá que haber encontrado oración? ¿No se tendrá que haber encontrado levitas ahí ofreciendo, cantando, alabando a Dios? ¿Y qué es el panorama que ve Jesús al entrar a su casa? Porque era su casa. De forma legal era su casa. Aunque los fariseos decían que era la casa de Jehová, pero no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces era la casa de él, era su propia casa. Y cuando él entra a su casa,
No se encontró lo que en el Antiguo Testamento se halló. No se encontró con un pueblo viniendo a traer sus ofrendas, viniendo los sacerdotes y matando los animales. No se encontró. Se encontró con otro panorama. Y el panorama que se encuentra el Señor es que Él entra y comienza a ver en la casa de Dios, en su casa, en la casa que es de su Padre, se comienza a encontrar con personas que estaban vendiendo animales, personas que estaban haciendo trueque, como se dice, como antiguamente había acá trueque. Estaban intercambiando un animal por esto, o estaban comprando y vendiendo. Miren el panorama que Jesús ve. Lo que Él ve en esa situación. Claro que Jesús en ese momento le agarró una ira santa. Y Él comenzó a azotar a los que estaban vendiendo y comenzó a volcar toda la mesa y a abrir los corrales de las ovejas, de las palomas, las jaulas, y ahí comenzó a haber un alboroto y todo se comenzó a alborotar. ¿Por quién? Porque estaba el Mesías, porque estaba el Hijo de Dios, que muchos no lo reconocían. Estaba haciendo, aleluya, estaba sacando todo lo que en su propia casa se había traído, aleluya, y estaba cambiando la forma de que sea una casa de oración, de que sea una casa donde haya ofrenda, donde haya alabanza, a una casa donde haya mercaderes, donde haya venta, donde haya lucro. Y Él dijo: ustedes han hecho de esta casa una casa de mercaderes, una cueva de ladrones. Han hecho esto ustedes, han hecho una cueva de ladrones. Y no está escrito que dice que mi casa sería llamada casa de oración. Si vamos a lo literal y a lo visible humanamente, no ocurre eso en muchas iglesias. Usted no va a iglesia y hay kiosco, hay buffet, hay pancho, hay choripán después la gente entra al culto porque están tomando mate, están comiendo, están haciendo esto, están haciendo eso. ¿No vio eso en la iglesia? No, pero tenemos que recaudar, tenemos que juntar dinero. ¿Y dónde está el pueblo generoso que se le enseña a sembrar a Dios? ¿Dónde está el pueblo generoso? ¿Dónde están los pastores que le enseñan a su pueblo a sembrar a Dios? A ser dadivosos. Nosotros no tenemos que vender nada, nosotros no tenemos, si Dios nos tiene que dar algo para su obra, Dios va a tocar el corazón del pueblo y va a bendecir a su pueblo para que el propio pueblo dé a Dios lo que es de Dios. ¿Me va siguiendo? Se lo estoy dando del punto literal físico esto, que lo que hoy pasa hoy en día. Esto pasa hoy en día, en muchos lugares. Y antes de que esa iglesia sea una casa de oración, ya entrase ahí en olor a pancho, a choripán, a pati, a bizcochuelo ahí. Y a veces hay hasta creyentes que están en el culto y comiéndose un pancho. Qué falta de respeto, ¿no?, a Dios. Qué falta de respeto al Señor hacer eso. El Señor encontró todo esto. Pero ahora, ¿qué significa para nosotros toda esta cosa en un sentido espiritual? Claramente que Dios no habita en manos o en casas que los hombres han hecho. Claro que este lugar, este auditorio, este salón, se santifica por la presencia de Dios cuando los creyentes buscan a Dios. Cuando viene el Evangelio, este lugar se llena de esa gloria, el ambiente se carga de la gloria, se santifica el lugar de la gloria de Dios. ¿Me va siguiendo? Porque eso le pasó a Moisés, dijo: quítate el calzado de tus pies, porque la zarza era la gloria de Dios y el lugar donde Dios estaba era santo. Ese lugar era un lugar de montaña, un lugar, una cueva, pero esa cueva se llenó de la gloria de Dios porque estaba la zarza. Por eso Moisés se tuvo que quitar el calzado, porque todo ese territorio era santo. Donde Dios está, se santifica no solamente las personas, sino que todo el lugar también. ¿Me va siguiendo?
Escuche lo que dice. ¿Qué quiere y qué significa para nosotros esto en un sentido espiritual? ¿Saben lo que significa para nosotros los cambistas? ¿Qué significa para nosotros todas las ovejas? Lo que significa todas esas cosas que hay en el templo. Porque Dios quiere entrar en tu templo espiritual, Dios quiere entrar en tu corazón. Pero a veces se encuentra con un montón de cosas que no son quitadas. Se encuentra con raíces de amargura, se encuentra con dolor, se encuentra con falta de perdón, se encuentra con un montón de cosas. Y a veces se encuentra el Señor más frecuente, muchos cristianos, con muchos pensamientos, esos cambistas y todas esas cosas que el Señor comenzó a tirar y a empujar y a echar fuera, son los pensamientos que muchas veces vienen a tu mente y no dejan que Dios obre en tu vida, te hacen poner en duda la palabra de Dios. Entonces vos le tenés que decir en esta noche: Señor, entra a mi casa, entra a mi vida, entra a mi corazón. Y si Él está en tu corazón, y si Él tiene que sacar todo, y tiene que venir y barrer, sacar, vos le tenés que decir: Señor, sí, saca estos pensamientos, saca esta raíz de amargura, Señor, esto que está impidiendo tu gloria, esto, Señor, aleluya, impide que yo sea una verdadera casa de oración espiritual, esto impide que yo te busque, me santifique, me consagre, esto impide que yo sea ese creyente genuino, verdadero, radical, fiel. Hay cosas en mi mente, hay cambistas en mi mente, hay pensamientos en mi mente, hay palomas en mi mente, aleluya, que revolotean, y no es la paloma del Espíritu Santo, no, son otra clase de palomas, que no son palomas, son cuerpos que andan ahí perturbando, oprimiendo. Pero si tú entras, Señor, si tú entras, el deseado de las naciones viene y toma el lugar que tiene que tomar. Él va a sacar todo de tu vida, Él va a echar afuera todo eso de tu corazón. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Él quitó y Él sacó afuera todo eso. Él vino a barrer con todo eso que estaba impidiendo que el pueblo, mire el espectáculo que daban esa gente y el pueblo que venía a adorar, y el pueblo no podía ver qué está pasando en el templo de Jehová. Entraban y se encontraban con el bramido de las ovejas, de los bueyes, de las palomas. El Señor entró y dice: el celo de tu casa me consume. No ves cómo hay impedimento para orar, para buscar, para entrar en profundidad. Es porque hay cambistas. Decirle al Señor: vení con ese látigo que trenzaste de cuero y vení a sacar todo de mi vida. Te doy el lugar, pero le tenés que dar el lugar en esta noche. Dale el lugar para que Él entre a tu vida, a tu corazón, y saque fuera todas esas cosas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Saca esos razonamientos, saca esos pensamientos, saca eso que impide que obedezca la verdadera palabra de Dios, que te comprometa, que te santifique para Dios. Saca esos pecados, liberarte de eso y pedir al Señor que Él venga y quite todo eso de tu corazón, de tu vida, aleluya. Que Él venga a quitar de tu corazón, que Él venga a quitar, que Él entre. Y el deseado entró a ese lugar. Claro que en esa casa no tuvo muchos lugares. Claro que ahí estaban en esa casa los religiosos y no querían que Jesús se acercara al templo porque iban a perder los tributos, iban a perder sus ganancias. Pero esa casa era la casa del Señor Jesús, y ahí estaban los usurpadores, los religiosos, que por querer sacar provecho y mano del pueblo se habían usurpado la verdadera casa, que estaba el dueño ahí enfrente parado, y ellos no sabían que esa casa le pertenecía al Señor. Tu casa no le pertenece al diablo, a los malos pensamientos. Tu casa no le pertenece al rencor, al odio. Aleluya, no le pertenece al diablo. No le pertenece a Cristo, le pertenece a Cristo. Le pertenece al Señor Jesús. Le
pertenece al deseo de las naciones. Y si Él viene a tu vida y Él entra, si Él entra, Él va a comenzar a liberar, Él va a comenzar a romper, Él va a comenzar a quitar todas esas cosas que en tu vida están impidiendo la gloria, que en tu vida están impidiendo ese poder, que en tu vida están impidiendo la presencia de Dios que se manifieste en tu vida. Decida al Señor en esta noche. El deseado está aquí, ha venido y quiere entrar. Pastor, pero ya entró en mi vida. Está en tu vida, pero no tiene lugar porque hay, aleluya, hay cambistas dentro de tu mente, de tu corazón. Hay cosas que están impidiendo que Jesús obre, que Jesús se manifieste, que la gloria de Dios se imparta más poderosa en tu vida. Hay frialdad, hay apatía, oh aleluya, hay tibieza y todo eso, aleluya, está apagando lo que el deseo de las naciones quiere hacer. ¿Qué quiso hacer el Señor? Que dijo el profeta Dios: cuando el deseo de las naciones venga, Él va a llenar esa casa, Él va a llenar ese lugar, Él va a llenar, pero Él no pudo llenar esa casa literal física, porque había todas estas cosas. Pero esto es una demostración y esto es algo espiritual, que lo que Él hizo es para la vida espiritual, porque después lo aclara. Él no sabía, los religiosos no entienden las cosas espirituales. Y les dijo: ¿por qué han hecho de mi casa casa de mercader? Entonces se acordaron sus discípulos, está escrito en el Salmo 69:9, dice: el celo de tu casa me consume. En una traducción más actual dice: el celo de tu casa arde como fuego en mi corazón. Y me indigna que en tu casa, dice la versión, me indigna que en tu casa sean estas cosas, porque siento celo de las cosas de Dios. Hoy a los cristianos no les interesa que haya en las iglesias esas cosas, van y participan y siguen de esa manera. Imagínate, si literalmente está así, imagínate cómo está espiritualmente. Si literalmente pasa eso en una iglesia, no me quiero imaginar lo que es espiritualmente. Lleno de chismes, lleno de raíz amargura, de división, de pelea, de contienda, de pleito en la iglesia. Pero nosotros no queremos eso. Claro que nosotros no hacemos ninguna de esas cosas, vendemos nada de esas cosas acá, pero yo te estoy hablando de tu vida espiritual. Que ninguno de esos pensamientos vengan a perturbarte en estos días. Que ninguna de las cosas que Dios nos está hablando en su palabra te ofenda, te haga enojar, te haga razonar o pensar. No dejes que esos cambistas estén en tu mente trabajando ahí, estén haciendo negocio en tu mente, perturbando y oprimiendo. No, tiene que entrar el Señor a echarlo fuera. Tiene que entrar Jesús a echarlo fuera a todo. Tiene que entrar Jesús a echarlo fuera a todo. Y esto es muy importante, porque el Señor Jesús más adelante lo dijo. Mire, rápido, en Mateo 12. Esto es algo que el Señor lo dijo en un momento. Mateo 12:43. Está hablando de la casa espiritual, no de la casa física. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, de la vida del hombre, de la casa del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a la casa está que desocupada, barrida y adornada. O sea que la persona que habita esa casa, que es la presencia de Dios, cuando no es cuidada, cuando no es valorada, cuando no es amada, cuando no es tenida en cuenta, cuando no es buscada, esa presencia se va. Y los demonios vuelven a venir, y dice que vienen con él 7. Y el estado de esa persona pasa a estar peor que en el primer estado. El deseo de la nación que quería entrar vino, como profetizó Ageo, pero se encontró con ese panorama. Y ese panorama que él encontró no simplemente es algo literal, sino que es algo espiritual que hoy afecta a la iglesia del Señor. Entonces, escuche cómo dice aquí. Entonces los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras para que hagas esto? Ya que haces esto, ¿qué señal? O sea,
los judíos y las personas que estaban, vieron, como decir, el comportamiento de Jesús cambió de ser alguien pacificador, alguien que predicaba con autoridad, como que lo vieron que ahora él se había enojado. Pero él no se enojó de una manera violenta. Él hizo y sacó todas esas cosas que estaban en su casa, en la casa de su padre. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué muestras esta señal? Y el Señor le respondió y le dijo que él iba a destruir este templo y en 3 días lo iba a levantar. Claro que la mente religiosa y los religiosos y los naturales de aquel tiempo dijeron, ¿cómo pueden destruir en 3 días este templo? En 46 años le llevó que se construyera. Pero lo que Jesús está diciendo, no estaba hablando de ese templo literal, estaba hablando de su propio cuerpo. Esa era la verdadera casa de Dios. Gloria a Dios. Él era el verdadero refugio para todos los que iban a Él. Porque el que habita y el que mora bajo el abrigo del Altísimo, dijo el salmista, estará seguro, estará protegido, estará cubierto. Usted tiene una casa y en su casa usted está tranquilo, está seguro, no duerme en la casa, tiene un lugar de hábitat. Si nosotros estamos en Cristo, estamos seguros. Si nosotros vivimos en Cristo, hay seguridad, hay confianza. Entonces lo que ellos no estaban entendiendo, lo que Jesús está diciendo, que su cuerpo era el verdadero templo y que Él en 3 días destruiría y en 3 días lo levantaría. También el Señor puede hacer todo. Si Él quiere, derriba ese templo y en un momento habla y el templo se levanta solo. Pero está hablando no de ese templo natural, porque luego ese templo, ese segundo templo, fue destruido en el año 70, cuando Pedro y Juan fueron denunciados por el Imperio Romano que incendiaron Roma. Entonces Vespuciano y el emperador Tito, el general Tito, destruyeron ese templo. ¿Y saben lo que quedó de ese templo? Hoy quedó una parte de ese templo. ¿Saben qué es? ¿Qué es lo que quedó de ese templo? Quedó una pared. ¿Saben cómo se llama? ¿Alguno sabe? El muro de los lamentos. Eso quedó de ese segundo templo. Por eso iban todos los judíos y ahí rezan y ahí están hablando y ahí están ahí. Jesús dijo que ese templo sería destruido, tanto literal, ocurrió. Pero él estaba hablando de ese templo espiritual que él lo iba a resucitar en 3 días. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? Mas él hablaba, verso 21, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, creyeron a la Escritura y a la palabra que él había dicho. ¿Qué quiere el Señor en esta hora de nosotros? Él quiere entrar a tu vida, a tu casa. Pero ¿qué es lo que puede encontrar Jesús en tu casa ahora? Ponte a pensar, ¿qué es lo que Jesús está encontrando en tu vida espiritual hoy? Flaqueza, decadencia, apatía, desgano, fracaso, debilidad. ¿Qué es lo que encuentra Jesús cuando entra a la vida de un creyente? ¿O qué es lo que Jesús está viendo en nuestro interior? Porque Él está desde nuestro interior viendo cómo nosotros estamos en un sentido espiritual. ¿Y será que Jesús se está moviendo en libertad en tu vida espiritual? ¿O estás limitado por ciertas cosas que hay en tu vida? Bueno, esas son las cosas que Dios quiere liberar, quiere quitar. Quiere en esta noche expulsar de tu vida. Quiere en esta noche, como entró al templo físico, literal, Él quiere manifestarse dentro de tu casa, dentro de tu corazón, dentro de tu mente, para comenzar a quitar, a comenzar a sacar todas esas cosas que están impidiendo su gloria. ¿Y cómo puedo saber? Cuando comiences a entregarte a Dios
y comiencen a suceder cambios en tu vida, y comiencen a suceder sucesos en tu vida, cosas que han pasado en tu vida, que vos no te puedes explicar por qué Dios está permitiendo eso, es porque Dios está sacando eso de tu vida, y por ahí no hay explicación humana para entender lo que Dios está haciendo, pero Dios lo está haciendo, solamente vos tenés que someterte, solamente vos tenés que rendirte y decir, Señor, si esto tiene que salir de mi vida, yo no entiendo por qué, pero vos lo tenés que hacerlo, si esto es de tropiezo, si esto es de estorbo, si esto va a ser de perjuicio para mi vida espiritual, quítalo. Se puede incluir personas, relaciones, amistades que no son adecuadas para tu vida espiritual, que te van a echar a perder en tu vida espiritual, que te van a secar espiritualmente, que te van a apagar espiritualmente. Entonces Dios va a comenzar a quitar, a limpiar, a sacar de tu entorno, tanto literal, físicamente, como espiritualmente, cosas que son de estorbo para tu vida. Le vas a dejar entrar al Señor en tu vida. Él quiere entrar. Si vos le permitís, vos le das el lugar, el Señor sí entra el deseado de las naciones, llena mi vida. Y si vos le dejás y Él comienza a hacer, ¿sabes lo que va a hacer Dios? ¿Sabes lo que va a hacer? Va a llenar tu vida de esa gloria. Va a llenar tu vida de esa gloria. Tu vida será llena de la gloria, será lleno del Espíritu. Por eso dijo Pablo, no se te hagáis conmigo, mas ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Que el Señor quiere a su iglesia edificarla, limpiarla, purificarla. Porque Él vino a purificar el templo literal. Esas cosas eran desagradables ante los ojos de Dios. Dios quiere purificar tu vida, quiere sacar toda pecaminosidad de tu corazón, de tu mente, de tu pensamiento. Quiere sacar todo cambista de tu vida. Levanta tu mano y donde estás en esta noche. Levanta tu mano en esta noche y decirle al Señor, sí, Señor. Todo lo que tengas que sacar de mi vida, Padre. Todo lo que tengas que sacar de mi corazón, todo lo que tengas que sacar en esta noche, Señor, ven y entra a mi vida, a mi corazón. Cuando nosotros invitamos al Señor a entrar, aunque Él esté en nosotros, en nuestro corazón, estamos diciendo, Señor, te doy, te cedo el lugar que te pertenece. Te estoy cediendo el lugar a ti, en mi vida, para que vengas a ser conforme tu querer y tu deseo en mi corazón. Porque hay cosas que me impiden entrar en tu gloria, hay cosas que impiden que tu gloria se manifieste. Hay apatía, hay sequedad, hay frialdad, hay inestabilidad. Todas esas cosas son los cambistas que Jesús encontró cuando entró al templo. Son cosas espirituales que el Señor está viendo en tu vida. Pero a veces nosotros nos amoldamos y nosotros nos aferramos y nosotros creemos que estamos correctamente bien, y hay cosas que están impidiendo su gloria, están impidiendo su presencia, el cambio en nuestra vida. ¿Será que en esta noche le vas a dar el lugar? ¿Será que en esta noche el Señor tendrá ese lugar en tu vida, en tu mente, en tu corazón? ¿O será que seguirás con esos pensamientos? ¿Seguirás de esa misma forma? ¿Seguirás este año 2025 inestable, no pudiendo entrar en las cosas espirituales? ¿O siendo un creyente golondrina de acá para allá? Aleluya, no firme en un lugar, no estable en un lugar, no echando raíces, no creciendo en la gracia de Dios. ¿Cómo querés este año? ¿Querés que Jesús tome el lugar? ¿Querés que Jesús, el deseado de las naciones, entre en tu vida, entre en tu corazón, comience a traer cambio, liberación, purificación? ¿O querés seguir estando este año de la misma forma que tuviste el año pasado? Dependerá de tu vida, depende